Our message this afternoon is entitled, Heed Him Who is Speaking from Heaven. Nuestro mensaje en esta tarde está titulado Escucha a aquel que habla desde el cielo. And we'll be looking at verses 25 to 29 of Hebrews 12. Estaremos mirando los versos 25 al 29 de Hebreos 12. Now, the book of Hebrews is a sermonic letter. Ahora, el libro de Hebreos es un libro con un tinte de sermón. So the first 12 chapters are a sermon, Entonces, los primeros 12 capítulos son un sermón. and the 13th chapter has elements of a letter. Y el capítulo 13 tiene algunas partes como una carta. And one of the main themes of this sermon Y in una- Hebrews Y una de las principales cosas del sermón del libro de Hebreos is the speaking of God. es el habla, la oratoria de Dios. Unlike the idols of this world, Diferente de los ídolos de este mundo, who are the work of human hands, que están basados en el trabajo de las manos humanas, who have mouths but cannot speak, que tienen boca pero que no pueden hablar, our God is in the heavens. nuestro Dios está en los cielos. He does all that he pleases, Él hace todo lo que le complace and he is pleased to speak. y a Él le parece bien hablar. In fact, if you go back to the very first two verses of this book, De hecho, si tú vuelves a la parte inicial, los primeros dos versos de este libro, it emphasizes that our God is a speaking God. Él enfatiza de que nuestro Dios es un Dios que habla. Listen to those first two verses. Vamos a escuchar estos dos primeros versos, Hebreos 1, 1, 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Our God has been speaking ever since the beginning of time. Nuestro Dios ha estado hablando desde el mismo principio de los tiempos. He spoke the very universe into existence. Por su hablar vino el mundo a existencia, He continued to speak through the ages, y Él continuó hablando a través de las edades, through his prophets. a través de sus profetas. And in this final epic of redemptive history, Y en su época final de la historia de la redención, he has spoken his fullest and final word by his Son. ha hablado su completa y final palabra por la palabra de su Hijo, Our Lord Jesus Christ, nuestro Señor Jesucristo, who came from heaven to earth el cual vino desde los cielos a la tierra to accomplish our redemption, para cumplir con nuestra redención who's ascended back to heaven y que luego fue devuelto para los cielos and has been exalted to the highest place at the right hand of God the Father. y que ha sido exaltado en los lugares más altos a la diestra de Dios Padre. And even now, Y aún ahora, God speaks by his Son Dios habla a través de su Hijo, through the inscripturated word of God, a través de la inscripturada palabra de Dios, attended by his Holy Spirit. asistida por su Espíritu Santo. So God continues to speak today. Entonces Dios continúa hablando hoy. Hebrews 4, verse 12. Hebreos 4, verso 12, Says this about the word of God. dice lo siguiente acerca de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The Bible is no dead letter. The Bible is no dead letter or dead book. La Biblia es conocida como It's not a dead book. la Biblia no es conocida como un libro que esté muerto. It is living. Es palabra viva, It's active.
Es palabra activa, because it's the word of the living God. porque es la palabra del Dios vivo. And if you read through the book of Hebrews, Y si tú lees a través del libro de Hebreos, you'll find the pastor or the preacher quotes many passages from the Old Testament. vas a encontrar que el pastor o el predicador de Hebreos hace citación o cita muchos pasajes del Antiguo Testamento. And when he does, he prefaces the quotation Y una vez lo hace, él introduce estas anotaciones by saying, God says, diciendo, Dios dice, or the Holy Spirit says. o el Espíritu Santo dice. Not past tense, not said, but says today. No en oraciones pasadas, sino en oraciones presentes, al día de hoy. This word still speaks today. Su palabra continúa hablando el día de hoy. He speaks through his spirit-inspired word. Él habla a través de su palabra inspirada. And that's emphasized once again in our passage in Hebrews 12. Y esto enfatiza una vez más en nuestro pasaje de Hebreos 12, where we hear about how God still speaks. cuando nosotros escuchamos de que cuando vemos de que debemos escuchar a aquel que continúa hablando hoy. And he will speak once more. Y él hablará una vez más. And so we must not refuse him who is speaking. Y nosotros no deberíamos refutar o rechazar lo que él nos habla. Before we go further, let's pray once again. Antes de que si continuemos, por favor, oremos una vez más. Heavenly Father, as we come to your word this afternoon, Padre que estás en los cielos, así como venimos en este día a tu palabra, let us not be those who are dull of hearing, no nos permitas ser estos que son tardos para oír. as the seed of your word is sown in our hearing today. Como la semilla de tu palabra es sembrada en nuestro escuchar en este día, We ask that you grant to each of us ears to hear, te pedimos que nos des a cada uno de nosotros oídos para escuchar, that we would hear what you are saying to us. que nosotros podamos escuchar lo que estás diciéndonos a nosotros. We ask it in Christ's name. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. It was a day that began in great excitement, but it ended in tragedy. Este era un día que comenzó con mucho entusiasmo, pero que terminó en tragedia. I was in the first grade. Yo estaba en primer grado. Everyone in our class had written letters to Krista McCullough. Cada uno de nosotros en la clase había escrito cartas para Krista McAuliffe. She was a teacher Ella era una profesora who had been selected to be the first teacher to go into outer space. que fue seleccionada como la primera profesora para ir al espacio. So first graders from around the country had written letters to her. Entonces, estudiantes de primer grado alrededor de todo el mundo habían escrito cartas para ella. And on the day that she was going to be launched into outer space, Y el día que ella iba a viajar en la nave espacial al espacio, all of us had the opportunity to watch it in class on TV. todos tuvimos la oportunidad de verla mientras estábamos en clase a través de televisión. You can imagine, as young children, we were very excited. Podrás imaginar, siendo nosotros unos pequeños niños, cuán emocionados estábamos. But when the moment arrived, our excitement was turned into horror. Pero cuando el momento llegó, nuestra emoción se volvió horror. Because the Space Shuttle Challenger blew up 1 minute and 13 seconds after takeoff. Porque el transbordador espacial explotó 1 minuto y 13 segundos después de despegar. It was a great tragedy. Fue una tragedia impresionante. We didn't understand what happened as young children. Nosotros no entendimos qué había pasado, pues éramos niños pequeños. A few years ago, I watched a documentary about what happened. Hace unos años vi un documental acerca de qué había pasado. I learned that there was an engineer at NASA Y aprendí de que había un ingeniero en la NASA who warned them not to launch the shuttle because of the freezing temperatures. que les advirtió no
mandar el transbordador espacial bajo condiciones de frío extremo. This was a January day in 1986. Y era un día de junio de 1986, January, did you say January? de enero, Yeah, de enero enero. de No, 1986. And the rocket boosters had these O-rings Y los transbordadores espaciales tienen una especie de empaquetadura metálica It wasn't certified for use in that cold of a weather. y no eran certificados para ser utilizados en ese tipo de clima. Sadly, it was a warning that was not heeded. Tristemente, este fue una advertencia que no fue escuchada. And so it led to the disaster and death of everyone on that space shuttle that day. Y esto los dirigió al desastre y la muerte de todos los que estaban a bordo de este transbordador. That's one example of the devastation that comes from not heeding a credible word of warning. Este es un ejemplo de lo que pasa de no escuchar una palabra creíble de advertencia. How much more is this the case when the one who warns us is God himself? ¿Cuánto es más aún el caso cuando aquel que nos está advirtiendo es el mismo Dios? For that's what we have in our passage. Y esto es lo que tenemos en nuestro pasaje. God speaking words of warning to all of humanity. Dios hablando palabras de advertencia a toda la humanidad. But as we will see, Pero así como vamos a ver, there are not only words of warning, no son únicamente palabras de advertencia, but also encouraging words of exhortation. pero también son palabras que nos animan en exhortación. So let us both hear and heed these two words that our God is speaking to us today. Entonces permitámonos oír y escuchar estas dos palabras que nuestro Dios quiere hablarnos en este día. First, we need to heed the heavenly word of warning in verses 25 to 27. Lo primero, escucha la palabra celestial de advertencia entre los versos 25 al 27. And secondly, we need to heed the hope-filled words of exhortation in verses 28 and 29. Y en segundo lugar, escucha la palabra esperanzadora de exhortación entre los versos 28 a 29. So first, the heavenly words of warning. Entonces, lo primero, la palabra celestial de advertencia. And it begins with these words, "See that you do not refuse him who is speaking." Y entonces la advertencia empieza de esta manera. Mirad que no desechéis al que habla. It's an exhortation that again highlights the theme that God is presently speaking. Es una exhortación que de nuevo resalta este tema de que Dios está hablando presentemente. But what is he speaking? Pero ¿qué es lo que él está hablando? In the immediately preceding context, there are two references to God speaking. Y en el contexto inmediatamente a este texto vemos dos referencias de que Dios está hablando. One from Mount Sinai and the other from Mount Zion. Una desde el monte de Sión y la otra desde el monte Sinaí. From Mount Sinai, God is speaking, Desde el monte de Sinaí, Dios está hablando, a voice whose words made the hearers beg that no further message be spoken to them. una voz que los que oyeron rogaron que no se les hablara más. The focus is on the word of the law, El foco principal está en la palabra de la ley, the terrors of law and of God. los terrores de la ley y de Dios. Mount Sinai was where God audibly spoke the 10 words. En el monte Sinaí fue donde Dios habló audiblemente los 10 mandamientos, The 10 commandments to his people. los 10 mandamientos a su pueblo. God revealed his holy, awesome character. Dios reveló su santo y extraordinario carácter. And he called his people to reflect his holy character. Y él llamó a su pueblo a reflejar ese mismo carácter santo. He calls them to love God, Los llamó a amar a Dios, which means have no other gods before the Lord.
lo cual significa no tener ningún otro Dios delante del Señor, to not make graven images or idols, but to worship God in the way he commanded. de no hacer imágenes talladas o ídolos, porque pues eran dioses que iban a alabar y no era lo que Él les había mandado. To reverence God's name, Reverenciar el nombre de Dios, to delight in the Sabbath day as a holy day given to worship God. gozar y disfrutar el Sabbat como el día santo dado para la adoración a Dios. They were called to love one another. Fueron llamados a amarse el uno y el otro. That means we honor God-given authority like parents. Entonces hablamos de esa autoridad que fue dada por Dios a los padres, We uphold the sanctity of life. de mantener la santidad de la vida, We honor the sanctity of marriage. de hacer honor a la santidad del matrimonio, We respect God-given stewardship of property. de respetar la administración de la propiedad dada por Dios, We are to be a people who speak the truth in love, de ser un pueblo que habla la verdad en amor, and a people who rejoice in the good gifts that God has given to each one of us, y un pueblo que se regocija en los regalos, en los dones dados por Dios a cada uno de nosotros, not coveting, no codiciando, but rejoicing ultimately in the giver of all good gifts, the Lord himself. pero disfrutando en último al dador de todos los dones, el Señor en sí mismo. These are the holy requirements of God's law, Estos son los requerimientos santos de la ley santa de nuestro Dios. and the just penalty from breaking God's law is deadly serious. Y el castigo, la consecuencia por romper la ley de Dios es tremendamente mortal, Because it is eternal death. porque es muerte eterna. And as sinners Y los pecadores who have broken God's law, que han violado la ley de Dios, the word of God's law terrifies us. la palabra de la ley de Dios los aterra And it should terrify us. y debería aterrarnos a nosotros también. But thanks be to God, that's not the only word our God is speaking. Pero gracias a Dios esta no es la única palabra que nuestro Dios está hablando. He not only speaks from Mount Sinai, but he also speaks from Mount Zion. Él no únicamente habló desde el monte Sinaí, sino que también habló desde el monte Sión. And there God is speaking the sprinkled blood of Jesus that speaks a better word than the blood of Abel. Y desde el monte Sinaí Dios habló diciendo acerca de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. You remember the blood of Abel ¿Recuerdas la sangre de Abel? after his brother Cain murdered him. Después de que su hermano vino y lo asesinó. God said that his blood was crying out for justice. Dios dijo que la sangre de Abel estaba clamando por justicia, But the blood of Jesus is different. pero la sangre de Jesús es diferente. Instead of crying out for justice, En lugar de estar clamando por justicia, it says justice has been satisfied. dice que la justicia ha sido satisfecha And there is now no condemnation for God's people. y ahora no hay condenación para el pueblo de Dios. And now it cries out for forgiveness Y ahora Dios clama por perdón, because Christ paid the price for our sins. porque Dios pagó el precio, porque Cristo pagó el precio por nuestros pecados. It's a blood that covers our sins, Es decir, es una sangre que cubre nuestros pecados. a sacrifice that purifies our conscience from dead works to serve the living God. Es una sangre que purifica nuestras conciencias de aquellas obras muertas para servir al Dios vivo. In other words, from Mount Zion, Christ is speaking the word of the gospel. En otras palabras, desde el monte de Sión, Dios está hablando las palabras del Evangelio. That all who place their faith in Christ Jesus, Que todos aquellos que ponen su fe en Cristo Jesús, who have him as their great high priest, que lo tienen a Él como su gran y supremo sacerdote, who offered the complete once for all sacrifice for their sins, que ofreció una vez y para siempre ese sacrificio completo por nuestros pecados, then you are cleansed. entonces ustedes están lavados,
You're purified, están purificados. and you're enabled to enter the holy places by the blood of Jesus. Y les ha sido posible ahora entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. It's by faith in Jesus Christ and his saving work on our behalf. Es por fe en Cristo Jesús y por su trabajo de guardarnos, de hacer el trabajo por nosotros de guardarnos. It's through his work we're able to come to Mount Zion. Es a través de su palabra que tenemos la capacidad de venir al monte de Sión And even enter in the presence of the holy God, the judge of all the earth, and still live. y venir a la presencia del Dios que es el que juzga. Come into the presence of our holy God, who's the judge of all the earth, and still live. Y venir a la presencia de Dios que es el mismo que juzga y poder continuar viviendo. So the word of God that our God is speaking is both the law and the gospel. Entonces la palabra que nuestro Dios está hablando son las dos, es la ley, pero también el evangelio. He's warning sinners of the wrath of God that their sins deserve, Él está advirtiendo a los pecadores de la ira de Dios, and he's wooing sinners to Jesus Christ as the only Savior. pero también está llevando a los pecadores para que lleguen a Jesucristo como su único Salvador. He's calling all people everywhere to repent and believe. Él está llamando a las personas, al pueblo de todos los lugares, para que vengan y se arrepientan, To walk by faith and await the return of Jesus Christ. para caminar por fe y continuar en el camino de Cristo Jesús. What a glorious gospel. What a glorious gospel. Wonderful Qué gospel. glorioso evangelio es este. That there is a way for us as sinful people to be washed clean in the blood of the Lamb. Que nosotros como personas pecadoras podamos ser limpiados y purificados por esta sangre. That we can be reconciled to God. Que podamos ser reconciliados con Dios. This is what God is speaking Esto es lo que Dios está hablando today. en este día. But along with this wondrous word comes the word of warning. Pero de la misma manera con estas palabras maravillosas viene la palabra de advertencia. See to it that you do not refuse him who is speaking. Mira a aquel que está hablando y no refutes o rehuses a escucharle. Do not refuse the word of the gospel. No te rehuses a escuchar la palabra de Dios, del Evangelio. That is to turn away from Christ. Esto es básicamente girarse por completo y darle la espalda a Dios, a Cristo. If you've heard the offer of immense mercy and grace, Si tú has escuchado la oferta de la misericordia y la gracia and even walked among God's people, y aún sigues caminando en medio del pueblo de Dios, if you then turn away from this gospel, si luego tú te vas de este evangelio, you're in the gravest of dangers. tú estás en uno de los más serios y solemnes peligros, Because that will lead to eternal destruction. porque esto te va a llevar a la eterna destrucción. Throughout this letter, A través de esta carta, the pastor has been warning these Hebrew Christians who are tempted to return to Judaism. el pastor ha estado advirtiendo a estos cristianos hebreos que han querido devolverse al judaísmo. They're tempted to turn away from Christ. Han sido tentados de darle la espalda a Cristo. And he's telling them the consequences of such apostasy. Y él les está diciendo que las consecuencias de tal apostasía, Now, apostasy, remember, differs from other sins, offenses, and weaknesses. ahora recordemos que la apostasía se diferencia de algunos otros pecados, ofensas y debilidades. It's a decisive turning away. Es una decisión de darle la espalda por completo al Evangelio. It's different from ordinary unbelief. Es diferente de esta incredulidad ordinaria, Because it involves turning away from a position that you say you once believed. porque esta envuelve darse la vuelta de una posición que tú dices que crees. Apostasy is a sin against the triune God of love and all the grace that he has shown. Apostasy
Apostasy is a sin against the triune God of love. La apostasía está en contra del amor de Dios And all the grace that he shows. y toda la gracia que Él nos muestra. It's a refusal to obey the voice of God who has spoken in these last days by his Son. Es refutar directamente a la palabra de Dios que está hablando en este día. This great word of grace and this great offer of salvation. Y nos está ofreciendo una palabra de gracia, una palabra de salvación. It's a refusal to honor Christ's sacrifice. Es refutar a darle honor al sacrificio o respetar el sacrificio de Cristo. Apostasy is like crucifying once again the Son of God to your own destruction. La apostasía es como crucificar una vez más al Hijo de Dios For your own destruction. para su propia destrucción. It's an insult to the Spirit of grace. Es un insulto directamente al Espíritu de gracia. And such a heinous, high-handed sin is worthy of the worst of punishments. Y esto es tan atroz y un pecado tan atroz y tan arrogante que solamente merece el peor de los castigos. That's what the pastor goes on to warn against. Y esto es por lo cual el pastor vuelve una vez más a advertir en contra de ello. The certainty of God's just punishment against all unbelievers and apostates. La certeza de que Dios va a castigar, va a ejercer un castigo en contra de esos no creyentes y apóstatas. And he gives two arguments. Permítanme darles dos argumentos. The first argument shows that for those who refuse Christ, there is no escaping judgment. El primer argumento nos va a mostrar de que aquellos que refutan a Cristo no tienen escapatoria al juicio. It's what you see there in verse 25. Es lo que tú ves en el verso 25. It says, "For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will they escape if we reject him who warns from heaven." Que dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. This is called an argument from the lesser to the greater. Esto es llamado un argumento que va desde lo menor hasta lo mayor. And it's similar to the first argument from the first warning passage in this letter. Y es muy similar al argumento que se está mostrando la primera advertencia de este pasaje. Look at Hebrews chapter 2, verses 2 and 3. Miremos lo que dice Hebreos 2, de los versos 2 al 3. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? There the comparison is between two different messengers for the old covenant and for the new covenant. Ahora la comparación está entre dos diferentes mensajeros, uno que viene del antiguo pacto y otro que viene del nuevo pacto. The old covenant came through Moses and through angels. El antiguo pacto vino a través de Moisés y a través de ángeles. And those who did not obey the word of the Lord that came through them were punished. Y aquellos que no obedecieron la palabra del Señor vinieron básicamente a juicio. That's what you see in Hebrews chapter 3 and 4. Esto es lo que vemos y puedes ver tú a través de Hebreos capítulos 3 y 4. The first generation of Israelites that came up out of Egypt, La primera generación de israelitas que salió de Egipto, they refused to obey God's voice and go up to the promised land of Canaan. ellos refutaron obedecer la voz de Dios y prácticamente fueron y no tomaron más bien la tierra prometida de Canaán. And so they were destroyed due to their unbelief and faithlessness, and they died in the wilderness. Y es así como ellos fueron destruidos por culpa de su incredulidad y falta de fe, muriendo en el desierto.
If that was true of the message from God that came through Moses and the angels, Bueno, y si esto es cierto del mensaje que vino de Dios a través de Moisés y a través de los ángeles, how much more will it be so of the message that comes through the greatest messenger, God's own Son? ¿cuánto más aún será este mensaje que viene a través del más grande de los mensajeros, el Hijo, el mismo y propio Hijo de Dios? So the argument here in Hebrews 12 is similar to the argument in Hebrews 2. Entonces, el argumento aquí en Hebreos 12 es muy similar al argumento de Hebreos 2. This time it's a contrast between the place from which God speaks. En este momento, en esta ocasión es un contraste acerca del lugar desde el cual Dios habla. On the one hand, there's the earthly venue. Por un lado tenemos esta venida, A place on earth, a place on earth, el lugar en la tierra, in which God spoke on top of Mount Sinai. desde donde Dios habló, desde la punta, digamos desde lo más alto del monte Sinaí. He's warning from earth. Él está advirtiendo desde la tierra. And once again, the pastor emphasizes they did not escape the just punishment of the Lord when he warned from earth. Y una vez más, el pastor enfatiza que ellos no escaparon del juicio del Señor. Now, on the other hand, Ahora, por otro lado, God is speaking through his Son, but now from the exalted place of heaven. Dios está hablando a través de su Hijo, pero ahora desde un lugar donde está exaltado, From God's right hand in heaven. desde la diestra de Dios Padre en los cielos. And he's speaking this warning from heaven. Y Él está hablando esta advertencia desde los cielos. So, certainly, if the message that was spoken from the lower place on earth was sure, how much more the message from the higher place of from heaven itself? Right. Well, it's saying, yes, certainly, if the message that was spoken on earth Ciertamente, si el mensaje que fue hablado desde la tierra was a certain message, fue un mensaje totalmente cierto, how much more the message that was spoken from heaven, ¿cuánto aún más ese mensaje que fue hablado desde los cielos, a higher place? desde un lugar muchísimo más alto? So you see his point. Entonces tú ves este punto. If God is warning you from heaven, Si Dios te está advirtiendo desde los cielos, you better listen to his warning. es mejor que le escuches a su advertencia, That's the first argument. como la primera advertencia. There's a second argument. Perdón, como el primer argumento. Ahora, el segundo argumento It's also a lesser to the greater argument. es también usar un argumento que se mueve desde lo más básico hasta lo más explícito, Or a lesser place to a greater place. o desde, mejor dicho, desde el pequeño lugar hasta el lugar más grande. This time, though, it's contrasting two shakings. Esta vez está contrastando entre temblores. The first shaking occurred when God spoke at Mount Sinai. El primer temblor ocurrió cuando Dios habló en el monte Sinaí. Exodus 19 talks about how the mountain trembled greatly when God came down. Éxodo 19 habla de acerca cómo el monte tembló cuando el Señor descendió. Psalm 68, verse 8, speaks of what happened at Mount Sinai. El Salmo 68, verso 8, habla de cómo este monte se comportó cuando Dios vino. And it said, the earth quaked. Y dice que la tierra tembló. See, the arrival of the Creator in his awesome presence caused the whole mountain to tremble and quake before him. Entonces la presencia del Señor en este monte hizo que la tierra temblara totalmente. And even Moses was terrified. Y aún Moisés fue aterrorizado. But here in Hebrews 12, God promises another and even greater shaking yet to come. Pero ahora aquí en Hebreos 12, Dios promete que un temblor aún muchísimo más grande está por venir. And he does so by quoting from the prophet Haggai, Haggai chapter 2. Y él lo hace citando lo que dice el profeta Ageo en capítulo 2.
The context of Haggai 2 is this. El contexto de Ageo 2 es el siguiente. The exiles had returned from captivity in Babylon. Los exiliados han retornado de la cautividad de Babilonia. And they've now returned to the promised land. Y ahora ellos se devuelven a la tierra prometida, But the people were not being obedient to rebuild the temple. pero el pueblo no estaba obediente a reconstruir el templo. They needed to rebuild it so the worship of the Lord could resume. Entonces debían reconstruirlo para que la adoración a Dios pudiera ser reanudada. Now, they had come and laid the foundation of the temple. They had built the foundation of the temple. Ellos construyeron las bases del templo, But then they stopped working on the temple pero después se detuvieron de continuar trabajando en el templo, because of the opposition that came against them from the surrounding peoples. dado la oposición que vino a ellos de los pueblos aledaños. So the Lord raised up Haggai and Zechariah to prophesy to his people. Entonces el Señor levantó a Ageo y a Zacarías para que profetizaran a este pueblo, To encourage them to continue working on the temple. para animarlos a que continuaran trabajando en el templo. So in the book of Haggai, they begin to resume work on the building. Entonces en el libro de Ageo ellos van a empezar a reanudar esta construcción del templo And the Lord was encouraging them y el Señor les estaba animando, because they were discouraged that the new temple they were building was not as glorious as the former temple built by Solomon. porque ellos estaban insatisfechos de que el templo que estaban construyendo no era tan precioso o grandioso como el anterior templo de Salomón. At least in an external sense. Al menos era un pecado externo. But the Lord tells them that he will shake the heavens and the earth. Pero el Señor les dice que Él va a hacer temblar los cielos y la tierra. And the nations and the riches of the nations, or the wealth of the nations, will make this temple more glorious than the former temple of Solomon. Y que los ricos de las naciones, digamos los adinerados de las naciones, harían este templo aún mucho más glorioso que aquel templo anterior. And he gives the same message in relation to a king. Y Él les da el mismo mensaje en relación a un rey. He will shake the heavens and the earth and destroy the enemy nations and set up his king. Que Él haría temblar los cielos y la tierra y destruiría al enemigo de las naciones y pondría a su rey. Now, the pastor writing in Hebrews Ahora, el pastor que está escribiendo en Hebreos tells us that this second shaking is not something that has taken place in a full and final way yet. nos dice que este segundo temblor es algo que no ha tomado lugar o no se ha completado en su totalidad, But it is a promise that will be fully fulfilled. pero que es una promesa que será completamente cumplida. That's why he emphasizes the phrase, yet once more. Es por eso que él enfatiza en la frase, no aún. It points to something still to come, Esto está apuntando a algo que aún está por venir, when not only the earth, cuando no aún solamente la tierra, but the whole created order will be shaken. sino que todo el orden creado temblará, In order to reveal what cannot be shaken. para que así sea revelado aquello que no puede ser movible. It's pointing to a final cataclysmic event. Está apuntando a un evento de cataclismas final. And two things will happen. Y dos cosas van a pasar. First will be the removal of all the things that can be shaken. Primero será la remoción de todas esas cosas que son conmovibles. Those things that will not last, or that cannot endure. Aquellas cosas que no pueden resistir o que no pueden continuar existiendo. Those things that cannot stand in the presence of the holy God. Aquellas cosas que no pueden mantenerse en la presencia del mismo Dios. They'll be utterly removed. Serán rápidamente y completamente removidas. This is particularly talking about the removal of all that remains in sin and under the wrath and curse of God. Esto está haciendo referencia particularmente a la remoción de todos los remanentes de pecado y también bajo la ira de Dios, ese tormento y maldición que se vivirá. Jesus speaks of this in Matthew 24.
Jesús habla de esto en Mateo 24, Talks about how the sun will be darkened and the moon not give its light. hablando de cómo el sol será oscurecido y cómo la luna no recibirá luz más, The stars will fall from heaven, las estrellas caerán de los cielos and the powers of the heavens will be shaken, he y, said. y las potencias de los cielos serán sacudidas. The prophet Isaiah spoke of this El profeta Isaías habló lo siguiente, in Isaiah 13, en Isaías 13, verses 10 to 13. versos del 10 al 13. You can read it. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar. En la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. It's the day of God's great judgment. Es el día que Dios está trayendo el juicio. Peter speaks of this in 2 Peter 3, Pedro habló de esto en 2 de Pedro 3, where he says that the heavens and earth that now exist are stored up for fire. Second Peter 3, verses 6 and 7. cuando dijo lo siguiente: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. This is all referring to the things that can be shaken. Está haciendo referencia a todas las cosas que son conmovibles. Those who have built their life not on the rock of Christ, Aquellos que han fundamentado su vida no en la roca de Cristo, but on the sand of their own desires. sino que lo han fundamentado en la arena de sus propios deseos. And the storm of God's wrath will finally come and blow them all away. Y la tormenta de la ira de Dios vendrá finalmente y los mandará y los destruirá a ellos. These are sober words of warning. Estas son palabras sobrias de advertencia And they are coming from heaven to us today. y están viniendo de los cielos a nosotros en este día. There is a final day of judgment coming. Hay un día final de juicio que está por venir. And my question for you is, are you prepared? Are you ready? Y mi pregunta para ustedes es: ¿están preparados? ¿Están listos? What is your life built upon? ¿En qué está fundamentada tu vida? How have you responded to the word of the Lord that comes to you from heaven? ¿Cómo has estado respondiendo tú a la palabra de Dios que viene de los cielos? Yes, it comes from messengers on earth, Sí, viene de mensajeros en la tierra, but ultimately it's coming from God's Son in heaven. pero en último lugar está viniendo de Dios que está, del Hijo de Dios que está en los cielos. The word of the law and the gospel. La palabra de Dios y el Evangelio. Have you repented of your sins and placed your faith in the only Savior? ¿Te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en el Salvador? If not, do so before it's too late. Y si no lo has hecho, hazlo por favor antes de que sea demasiado tarde. This is the word of warning. Esta es la palabra de advertencia. Now, there's a second thing that occurs after the shaking of God's final judgment. Ahora hay una segunda cosa que pasa después de este temblor o conmoción, después del juicio final.
There is the reality of what remains, Es la realidad de aquello que aún queda, the things that cannot be shaken. las cosas que son inconmovibles. Now, from the context of Haggai, Ahora, desde el contexto de Ageo, we understand this to be the gloriously completed temple of God, lo entendemos que esto va a ser el glorioso templo de Dios ya completado, with God's exalted King on the throne in that temple. con Dios exaltado como rey en ese trono, en ese templo. And that is not the temple that was rebuilt by the Israelites in Haggai's day. Y ese no es el templo que fue reconstruido por los israelitas en el tiempo de Ageo, Because that temple already has been destroyed in AD 70. porque ese templo ha sido ya destruido en el año 70 antes de Cristo. No, it's talking about the true temple, Ahora está hablando del verdadero templo, the temple of God's people, el templo del pueblo de Dios. living stones built together by Jesus Christ, Piedras vivas construidas juntas por Cristo Jesús, the true temple builder, el verdadero constructor del templo, built by him into the dwelling place of God. construido por él en ese lugar que Dios ha destinado. This is what is pictured for us in Revelation chapter 21. Esto es lo que es mostrado a nosotros a través de Apocalipsis 21, Where the heavenly Jerusalem comes down to earth. cuando la Jerusalén celestial viene a la tierra, a nosotros, And the new heavens and the new earth in which righteousness dwells. y los nuevos cielos y la nueva tierra en los cuales son lugares de rectitud, Where God and the Lamb are at the center on the throne. con Dios y el Cordero como el centro del trono. The kingdom of God will fill the whole earth, El reino de Dios va a llenar por completo toda la tierra, and the glory of the Lord will cover the earth as the waters cover the sea. y la gloria de Dios va a cubrir la tierra como las aguas cubren el mar. And there will be no more sin, No habrá más pecado, no more tears, no más lágrimas, no more uncleanness, no más suciedad, no more death. no más muerte. All that will be removed. Todo eso será removido. And we will be preserved. Y nosotros seremos preservados. All that have been preserved by faith in the Lord Jesus Christ will be together with him forever. Todo aquello y todos aquellos que han sido preservados en Cristo Jesús estarán con Él por siempre y para siempre. This is our glorious inheritance. This is our glorious inheritance. Esta es nuestra herencia más gloriosa, The kingdom that we are being given. el reino que nosotros hemos recibido. And that leads us then to our second main point, Y esto ahora nos dirige a nuestro segundo punto principal, the second word that God is speaking to us today, la segunda palabra que Dios está hablando a nosotros en este día, a hope-filled word of exhortation. una palabra que está llena de esperanza y de exhortación. Just as certain as the judgment for those who refuse to heed God's word, Tan cierto como que el juicio a estos que refutan escuchar la palabra de Dios, so certain is the word of promise to those who do believe that we As- will receive the kingdom. asimismo es descierta la palabra y la promesa de aquellos que sí creen y que van a recibir el reino de Dios. Because of the work of Christ, Todo esto por el trabajo de Cristo, la obra de Cristo. we who believe are receiving a kingdom that cannot be shaken. Todos nosotros que creemos estamos recibiendo un reino que es inconmovible, It's secure es seguro, and it's eternal. es eterno. Because the promise of our God is sure, how then should we respond? Por esta promesa de nuestro Dios dado que la promesa de nuestro Dios es segura, ¿cómo vamos nosotros a responder? Two things. Dos cosas. First, let us be grateful. Primero, permitámonos ser agradecidos. We respond with thankfulness. Nosotros respondemos con gratitud, Appreciative for the kindness and blessing that we've received. apreciamos esa bondad y bendición que hemos recibido.
One of the great sins of the unbeliever is ingratitude towards God. Uno de los pecados más grandes de los no creyentes es la ingratitud hacia Dios. Romans 1 tells us they neither honored him as God nor gave thanks to him. Romanos 1:21 dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. They were ungrateful for the very life and sustenance that God gave them. Ellos estaban desagradecidos por la misma vida, por la mismísima vida y por el sostenimiento que Dios les estaba dando. They were ungrateful for the daily kindness that God showed to them. Ellos estaban desagradecidos por la bondad diaria que Dios les mostró. And we have even more reason to be grateful than even God's common grace, Y nosotros tenemos aún muchas más razones para estar agradecidos por la gracia común, because he has also shown us saving or redeeming grace. porque Él antes nos ha mostrado a nosotros esta gracia redentora, esta gracia que nos ha guardado. You see, when we recognize what we really deserve, Entonces, como ven, cuando reconocemos lo que realmente merecemos and what God gives us instead, y lo que Dios nos ha dado por el contrario, then we will grow in gratitude. después es así como creceremos en gratitud. Because we deserve to be swept away in the great shaking that's coming. Porque lo que nosotros merecemos es que fuéramos completamente destruidos en este temblor que ha de venir. We deserve to be burned forever in the lake of fire with the devil and his angels. Nosotros merecemos ser quemados por siempre en el lago de fuego con Satanás y sus ángeles. But instead, what are we given? Pero en lugar de eso, ¿qué hemos recibido? Mercy. Misericordia. We're not treated as our sins deserve. No somos tratados como en realidad un pecador se lo merecería. We're given grace. Hemos recibido gracia. We're given positively blessings we don't deserve. Hemos recibido bendiciones que definitivamente no merecemos. We're given an unshakable eternal kingdom. Hemos recibido un reino eterno e inconmovible. Have you meditated deeply on this reality, Christian? ¿Alguna vez has meditado en esta realidad de una manera profunda, cristiano? Or have you found your heart being ungrateful, ¿O has encontrado tú que tu corazón en realidad está desagradecido? coveting what you don't have in this world that will be shaken anyway? Codiciando aquellas cosas de este mundo que en realidad y de una u otra manera serán destruidas. Could it be because you've forgotten what your sins deserve? ¿Será porque quizás has olvidado lo que en realidad tus pecados merecen? Or that you've forgotten the grace that you have received? ¿O quizás has olvidado la gracia que has recibido? Maybe you're like Simon the Pharisee, Quizás tú eres como Simón el fariseo, who invited Jesus over to his house for a meal. que invitó a Jesús a su casa para una comida. Remember, there was a woman that came and anointed Jesus' feet. Recuerda que hubo una mujer que vino y que ungió los pies de Jesús. Simon did not see the real depths of his own sin. Simón nunca vio en realidad la gravedad de su propio pecado, And therefore, he did not see the depths of God's grace. pero por lo mismo nunca vio las profundidades de la gracia de Dios. Instead, we need to learn to be like that woman. Instead, we need to learn to be like that woman En lugar de eso debemos aprender a ser como esta mujer, who anointed Jesus' feet with her own tears, que ungió los pies de Jesús con sus propias lágrimas, who recognized the greatness of her sin que reconoció la gravedad de su pecado and the even greater grace she received from Christ. y aún estuvo agradecida por esa gracia que recibió de Jesús. She knew that she had been forgiven much. Ella supo que fue perdonada aún mucho más. Therefore, she loved much. Es por eso que ella amó mucho más. So let us meditate on the immense love of Christ for us Entonces ahora meditemos en el inmenso amor de Cristo por nosotros and be filled with thankfulness for his grace.
y busquemos ser llenados con agradecimiento por su gracia and the kingdom that he is giving to us. y el reino que estamos recibiendo de él. So respond with thankfulness. Entonces respondamos con agradecimiento. But then also, secondly, Pero también, en segundo lugar, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. permitámonos ofrecer a Dios una oración aceptable, reverente y con temor. While we are awaiting the final consummation of the kingdom, Mientras estamos esperando la consumación final del reino, we have the privilege of worshiping the Lord while we are here on the earth. tenemos el privilegio de continuar adorando al Señor mientras estamos aquí en la tierra. But remember, we do so by coming spiritually to Mount Zion. Pero recuerda que esto lo hacemos viniendo de una manera espiritual al monte de Sión. Do you understand that that's what's happening right now? ¿Tú entiendes que eso es lo que está pasando en este momento? That you're not just meeting here in a building in Bogota, No estamos reunidos simplemente aquí en un edificio en Bogotá, but you join with every true church that's on earth right now. y que tú estás unido a todas las iglesias que están en este momento en la tierra. We all join together at Mount Zion by faith. Todos nos unimos al monte de Sión por fe. Mount Zion is heaven. El monte de Sión es el cielo. Because what did the passage say? What's at Mount Zion? Porque ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿Qué estaba en el monte de Sión? It's the place where the angels are. Es el lugar donde están los ángeles. It's the place where the spirits of just men have been made perfect, where the souls of Christians have gone. Es el lugar donde las almas de los cristianos han ido y se han perfeccionado. It's most of all the place where God is and the place where Christ is. En definitiva, y mayormente es el lugar donde Cristo está y donde Dios está. That's where we are Ese es el lugar donde estamos, right now en este momento, by faith. por fe. Every single Lord's Day. Every single Lord's Day. Every single. Cada día del Señor. We are coming, therefore, into the holy presence of the holy God. Estamos viniendo así en la mismísima santa presencia del Señor. So we come with joyful gratitude, Entonces venimos con una gratitud, con gozo, but also with reverent, godly fear. pero también con un temor santo y reverente. This is how the saints of old approached the Lord. Esta es la manera como los santos del Antiguo Testamento se acercaron al Señor. They recognized the gravity of God's word, Ellos reconocieron la importancia de la palabra de Dios and responded with godly obedience and reverence. y respondieron con una obediencia piadosa y con reverencia. Hebrews chapter 11, verse 7 Hebreos capítulo 11, verso 7, speaks about Noah, habla acerca de Noé, how he heard a warning from God. cómo él escuchó un llamado de Dios And how did he respond? y cómo respondió In reverent fear. In reverent fear. y con temor reverente respondió él. That's what at least my translation says. Amén. He constructed the ark because he believed the word of God. Él construyó el arca porque era la voluntad de Dios. This is also how our Lord Jesus was on the earth. Es así también como nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra. Hebrews 5, verses 7 and 8 Hebreos 5, versos 7 al 8. talks about how he prayed to the Lord, or prayed to his Father. Habla acerca de cómo nosotros deberíamos orar al Padre o orar al Señor. And it says that he was heard because of his reverence. Y dice que él fue escuchado por razón de su reverencia. So Noah is our example, and even more so, Jesus is our example. Entonces ahora vemos que Noé es nuestro ejemplo, pero también Jesús es nuestro ejemplo. And so as we await that final day, Entonces, mientras nosotros seguimos esperando ese día final, we are cheered along our way by coming to worship the Lord with grateful reverence.
Somos animados a seguir esperando ese día, que llegue ese día con reverencia y con gratitud. And this is why we seek to worship God in the manner that we do. Y es por eso que nosotros buscamos adorar a Dios en la manera que lo hacemos. Not with flippant entertainment like the world, No con ningún tipo de insolente entretenimiento como lo hace el mundo. all that is passing away. Todo eso morirá algún día. No, we come with the weighty joy of the gospel. Pero nosotros venimos con el gozo del Evangelio que tiene un peso significativo. It is this kind of worship with reverent fear that strengthens us. Es este tipo de adoración lo que tiene un temor reverente, lo que nos hace más fuertes. So that we can run the race with endurance, Es lo que nos va a permitir poder correr esta carrera y resistir. so that we can reflect this unshakable kingdom in the world today. Entonces nos va a permitir reflejar este reino inconmovible en el mundo hoy en día. That we remain steadfast and sure in the midst of every trial and temptation. Que permanecemos firmes y seguros en medio de cada una de estas pruebas y tentaciones. You see, it's the greater fear of God that casts out every other fear. Como ves, es el temor reverente al Señor lo que saca cualquier otro temor de nosotros. If you would not be afraid of this world, then fear God. Si tú no tienes temor de nada en este mundo, entonces teme al Señor. And so, my beloved, let us heed him who is speaking to us from heaven. Entonces, amados, escuchemos a aquel que está hablando a nosotros desde los cielos. Heed the word of the law and the gospel. Escucha la palabra de la ley, pero también la palabra del Evangelio. Remember that our God is a consuming fire. Recuerda que nuestro Dios es un fuego consumidor. He will consume in judgment all those who refuse his mercy. Él consumirá en fuego todos aquellos que han refutado su misericordia. But he will refine all those who come to Christ by faith. Pero Él volverá más finos y perfeccionará a todos aquellos que han venido a Cristo por fe. So that we will shine with the holiness like our Savior. Entonces nosotros brillaremos con la santidad, aquella santidad como la que tiene nuestro Señor. Which will be your end? ¿Cuál va a ser el lugar donde tú termines? The latter end can be yours El segundo pudiera ser tuyo, if you will heed him who is speaking from heaven. si tú escuchas a aquel que está hablando desde los cielos. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Oh Lord, we thank you that you are the God who speaks to us, Oh Señor, hoy te agradecemos que tú eres ese Dios que habla a nosotros. that you are not silent, No estás en silencio, but you continually plead with us to trust in your gospel. pero tú te complaces en invitarnos cada vez a que creamos en tu evangelio. You are a God of such great mercy. Tú eres un Dios de tan grande misericordia. Help us who believe to respond with gratitude Ayúdanos a poder creer y poder responder con gratitud and to worship with reverent fear. y poderte adorar con un temor reverente. And Lord, cause any who have not believed, Y Señor, cada uno que no ha creído, would you help them to hear and to believe, por favor, guíale a que escuche y a que crea, that they would come to salvation in Jesus Christ, para que ellos puedan venir a la salvación en Cristo Jesús, to the glory of your name. para la gloria de tu nombre, We ask it in Jesus' name. Amen. en el nombre de Jesús. Amén.